Bueno, pues vamos con el vídeo de hoy, miércoles 29 de junio. Hace unos días que os dejé una publicación en la comunidad del canal para que me dejaseis vuestras preguntas. Hay que decir que he hecho una selección porque había bastantes, ha habido bastante participación, así que esto será la primera parte y la segunda parte probablemente la tengamos mañana, el viernes, que tendremos directo, que hace también bastantes días que no tenemos uno. Y ya sin más dilación entramos directamente en materia con una pregunta de hasta los huevos de tanta tontería. Robert, tendremos guerra con Marruecos. Sabes que una mayoría de españoles no defenderían su tierra en caso de invasión y me gusta que empieces a hablar del reemplazo poblacional como hace Buxade, porque es real. Bueno, lo del reemplazo poblacional, la verdad es que lo estamos viendo todos los días con lo que está ocurriendo en Ceuta, en Melilla, en Canarias, en Andalucía, en Baleares, y tenemos también un montón de ejemplos en muchos países de Europa. En Francia ya hay muchas regiones y muchas ciudades en donde los franceses son minoría. Ocurre lo mismo en Suecia, ocurre lo mismo en Bélgica, ocurre lo mismo en Dinamarca y en muchos países de Europa, ¿no? Y aquí en España tristemente lo estamos viendo, con esta invasión sin control, sin que se cumpla la ley de extranjería, sin que se defiendan las fronteras ni nuestra soberanía e integridad territorial. Por tanto, por supuesto que hay que hablar de esas cuestiones, porque además lo estamos viendo todos los días en los escasos medios de comunicación en donde se habla de estos temas, ¿no? Luego, respecto a si habrá guerra con Marruecos, hay que decir que, hombre, al corto plazo no lo veo. También es verdad que se decía que Ceuta y Melilla iba a entrar bajo el paraguas de la OTAN, pero parece que eso no va a ser así al 100%, pero bueno, yo ahora mismo no veo un conflicto bélico al corto o al medio plazo. Ahora bien, sí que estoy muy de acuerdo de que habría una parte de españoles que, por supuesto, no defenderían su país ni sus territorios en caso de invasión. En eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Yo últimamente digo lo mismo. Yo ya no me atrevo a aventurar el futuro ni al corto ni al medio plazo, porque realmente la situación geopolítica, la situación política, la situación económica es muy cambiante y quién sabe cómo podemos estar de aquí a 5 años. Si hace 5 años nos dicen que vamos a estar como estamos ahora, nadie se lo cree, así que, bueno, no sé, imaginaos cómo podemos estar de aquí, no sé, en 2026, es que a saberse lo que ocurre, ¿no? Bueno, SDC nos dice, cuando hablas de mejorar la implantación territorial de Vox, ¿a qué te refieres exactamente? Y un saludo, mira, precisamente desde Ceuta. Bueno, lo de la implantación territorial me refiero a tener presencia en los territorios y en los municipios. Ya sabéis que el Partido Popular y el Partido Socialista siempre se congratulan de tener una sede en cada municipio. Yo no digo que haya que tener una sede en cada municipio, pero lo que sí que hay que tener son buenos equipos de trabajo en cada provincia, buenos equipos de trabajo en los municipios, no solamente en las capitales de provincia, sino en los municipios, en los pueblos más grandes, y hacer un trabajo didáctico de explicar el programa del partido, las propuestas del partido, y que haya municipalización para que la gente te conozca, y sobre todo de cara a las elecciones municipales que tenemos, por ejemplo, el año que viene. Pero también es muy importante las estructuras regionales de cara a elecciones autonómicas, desarrollar el talento, sacar los candidatos, etcétera, etcétera. No que los candidatos autonómicos tengan que salir del Congreso de los Diputados, por ejemplo, para no vaciar la Cámara Baja, sino, bueno, pues desarrollar también o tener estructuras regionales, que probablemente sea uno de los déficits que tiene el partido, porque es verdad que está en contra de las comunidades autónomas como punto máximo de su programa político, pero también hay que saber cuáles son las reglas del juego, adaptarse a ellas y saber cuál es la situación política o cómo está configurado el Estado y demás, y unas estructuras regionales, que no quiere decir baronías autonómicas como el Partido Popular, porque no tiene absolutamente nada que ver, pero sí que estructuras regionales para seguir implantando el partido, desarrollo del partido, la gente, el programa, muchas mesas en la calle, mucho trabajo en la calle, porque al final las elecciones se ganan en la calle. También las redes sociales son muy importantes, esas las tenemos dominadas, y los medios de comunicación, pero sabéis cómo funcionan los medios de comunicación, que ocultan, mienten, manipulan, etcétera, etcétera. Por lo tanto hay que tener mucha presencia en la calle y mucha presencia en municipios y demás, ¿no? Y eso es lo que es la implantación territorial, pero eso evidentemente exige mucho tiempo. Vox es un partido joven, hace muy pocos años que está en primera línea política, mientras que el PP y el PSOE llevan 40 años parasitando las instituciones del Estado. Eso es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Podemos y Ciudadanos. Podemos y Ciudadanos nunca han sido partidos con buena implantación territorial. Por eso los crecimientos espectaculares que tenían eran crecimientos artificiales, y lo que crece súper rápido, luego también cae súper rápido, lo que le ha ocurrido a Podemos y a Ciudadanos. Por eso es mucho mejor un crecimiento constante, estable, con una buena base por debajo, y seguir trabajando, seguir desarrollándose, abriendo sedes, implantación territorial, en municipios, en la calle, y es sin duda un trabajo al medio y largo plazo. Pregunta, ¿España puede sobrevivir al medio y largo plazo? Eso es otro debate y eso es otra cuestión. Bueno, Charo Rivero nos dice, quisiera saber si las elecciones generales va a haber pucherazo una vez que Sánchez ha metido la mano en Indra, porque sería muy grave. Bueno, ya sabéis que Pedro Sánchez, yo siempre lo digo,
es un psicópata narcisista, pero no es porque me meta con él, es porque tú ves cuáles son las características de un psicópata narcisista y cumple todas las características, ¿no? Y un pirado de la cabeza tocado y hundido, como digo yo, cada vez es muy peligroso, ¿no? Y por eso, bueno, Pedro Sánchez, que además es un dictador en potencia, pues quiere controlar todos los resortes del Estado. Ahí está el INE, el Tribunal Constitucional, el CIS para manipular las encuestas, el INE para manipular los datos, el Tribunal Constitucional para controlar la justicia. Y luego también está el tema de Indra, ¿no? En el caso de que hubiese o se estuviese preparando, ¿no?, un fraude antológico a nivel electoral, sería en el caso de que se convirtiese o apareciese el voto telemático. Ahora mismo ya sabéis que el voto es, tú vas al colegio electoral, coges la papeleta, el sobre lo metes en la urna y punto. Y luego esas urnas se abren y quien cuenta los votos es la gente de la mesa, con los apoderados, con los interventores. Por eso es tan importante apoderados, interventores en todos los colegios electorales, y luego esos datos se envían y es Indra el que los informatiza y el que transforma los votos en escaños. Y luego 3 días después se hace el recuento general en las juntas electorales provinciales, que aquí, yo no sé lo que ha ocurrido en Andalucía, pero aquí en Castilla y León se hizo. Aquí en Salamanca, 3 días después, se estuvo en la Junta Electoral Provincial con todas las actas oficiales, teníamos una copia de las actas, comprobándolos y todo ok, salvo un par de mesas que se impugnaron por circunstancias. En Andalucía no tengo ni idea si se ha hecho. Aquí en Castilla y León se hizo 3 días después de la cita con las urnas, ¿no? Entonces el problema sería que nos transformásemos, ¿no?, en un voto telemático por, no, bueno, es que el voto tradicional con las papeletas es mucho papel, el medio ambiente, patatín, patatán. Y ahí estaría el problema, claro, porque con el voto telemático, pues por supuesto el fraude está garantizado. Pero eso también quiere controlar, por cierto, la justicia y el Tribunal Constitucional para modificar las leyes de votaciones, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy conscientes de lo que es Pedro Sánchez, que es un dictador en potencia, y estar muy atentos a posibles cambios electorales que quiera producirse y tratar de, acudir a los tribunales con cualquier modificación que quiera hacer antes de que Pedro Sánchez asalte la justicia, que también es uno de los objetivos, ¿no? Al final es eso, al final Pedro Sánchez, yo ya lo comenté en el vídeo de ayer, va a haber que echarle por cualquier vía, y cualquier vía es cualquiera, porque este país, si no, se va a la mierda, porque es un peligro completamente público para España, el actual presidente del gobierno. Bueno, Andrea Val nos dice: ¿esperas un cambio de rumbo en la estrategia de Vox a las elecciones de Andalucía? ¿Seguirá el todos contra Sánchez o se hará oposición al PP a Feijóo? Un saludo. Bueno, yo creo que hay que seguir haciendo, por supuesto, oposición a Feijóo y al Partido Popular. De hecho, Vox ya lo está haciendo en Andalucía, porque ya sabéis que las primeras medidas de Juanma Moreno es enchufar a Juan Marín, darle más presupuesto a la Consejería de Igualdad, incluso aumentar las consejerías. Y ya se está haciendo críticas al Partido Popular y demás, ¿no? A mí me parece realmente que la estrategia correcta fue la que se estuvo haciendo durante un montón de meses, de somos la única alternativa social y patriótica, la agenda España frente a la agenda 2030 y la única alternativa a las políticas globalistas de PP y PSOE. Y eso fue lo que llevó a Vox en elecciones generales, en las encuestas, a estar en el 20% de los votos, junto con la presentación de la agenda España, ese cambio ideológico más social patriota y demás. Y dejar bien claro, somos la única alternativa ante el PP y PSOE, bla 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 bla. Y eso fue sin duda lo que aupó a Vox en este caso en todos los sondeos a nivel nacional y demás, porque Vox ante todo a día de hoy es un partido, como bien sabéis, de elecciones generales, ¿no? Yo la critiqué, por supuesto, el mensaje de Santiago Abascal cuando sale después de las elecciones andaluzas a decir que este es un buen resultado para España porque el PP tiene mayoría absoluta. Me parece que es un error, porque primero esos mensajes que se lanzan después de unas elecciones las estás lanzando a tu electorado, y tú no le puedes decir a tu electorado que es bueno para España que el PP gobierne con mayoría absoluta. Que sí, que la extrema izquierda se había hundido, por supuesto, pero puedes decir, bueno, la extrema izquierda se ha hundido, cosa que es muy positiva para España, pero no son buenos resultados porque que el Partido Popular gobierne con mayoría absoluta y vaya a aplicar las mismas políticas progres, pues no es bueno para nuestro país. Pero no puedes lanzar ese mensaje de no, bueno, el PP es bueno para España y tal, porque no es verdad, ¿no? Por lo tanto, bueno, no sé muy bien ahora mismo el tipo de estrategia, ¿no?, que se va a seguir, pero por supuesto se debe de hacer, obviamente, una oposición contundente y frontal contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez, porque como digo, es un peligro público para España, pero también seguir retratando al Partido Popular y dejando bien claro que el Partido Popular es más de lo mismo, y lo está demostrando en Andalucía, y lo ha demostrado a nivel nacional, y Feijóo lo está demostrando cada 2x3, por Dios, que está diciendo que quiere pactar con el Partido Socialista y seguir aplicando la ideología progre, el aborto va a seguir ahí, la ideología de género, el cambio climático, el fanatismo verde, los chiringuitos, el sindicato subvencionado, con todo el tema del lobby LGTB+, please, pretérito plus
descuamperfecto, etcétera, etcétera. O sea, ha quedado demostrado que el Partido Popular es exactamente lo mismo que el Partido Socialista Azul, gestionando mejor la economía, pero tampoco mucho mejor, o tampoco muchísimo mejor, porque ya sabéis que el endeudamiento sigue subiendo, los impuestos siguen subiendo, el despilfarro sigue subiendo, el gasto político y público chiringuitero sigue subiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al menos no estamos todos en la ruina como con el Partido Socialista, ¿no? Pero me imagino obviamente que, la mejor estrategia, al menos, y se vio ahí el ejemplo bien claro en sondeos a nivel nacional, es haciendo una única alternativa a todo lo demás. Y hay que seguir con ese mensaje y con esas banderas de batalla cultural y banderas ideológicas. Y paso firme, cabeza alta y por supuesto seguir trabajando todos al 100%. Bueno, Juan Pérez nos dice que si, se va a cumplir la legislatura entera o habrá elecciones a final de este año, a principios del año que viene, ¿no? Bueno, yo creo que hay 3 escenarios, ¿no? Y bueno, luego ya que cada cual considere oportuno cualquiera de los 3, o si considera otro, que lo deje en comentarios, ¿no? Bien, el primer escenario es que los varones territoriales del Partido Socialista entren en juego y presionen a Pedro Sánchez, ¿no? Después de que el Partido Socialista haya fracasado en la Comunidad de Madrid, haya fracasado en Castilla y León, haya sacado el peor resultado de su historia en Andalucía. Claro, el año que viene hay ciclo electoral a nivel autonómico y a nivel municipal, ¿no? Paje, Vara, Lambán, ¿no? Pueden decir, oye, que a lo mejor perdemos todo el poder autonómico, que fijaos las últimas elecciones autonómicas, los ridículos que hemos hecho, porque también hizo el ridículo en Galicia y en Vascongadas, solamente se salvó Cataluña, pero bueno, por las circunstancias que todos conocemos, ¿no? Entonces puede que los varones territoriales autonómicos presionen a Pedro Sánchez porque, oye, si Pedro Sánchez sigue en la Moncloa en las elecciones autonómicas del año que viene, la escabechina del PSOE puede ser espectacular y puede perder todo el poder autonómico y casi todo el poder municipal, ¿no? Por tanto, bueno, ese sería el escenario número 1, ¿no? Escenario número 2 es que a Pedro Sánchez se la pele todo y quiera llegar hasta el final absolutamente para seguir con el Falcon, con el Super Puma, seguir en la Moncloa, ¿no? Y seguir con esos aires narcisistas que me lleva y se la pele todo completamente, la situación económica nos siga arruinando, nos siga endeudando y da igual. Luego ya elecciones, él se pira a un puestecito en Europa, a una puerta giratoria y ya que se coma la mierda y a ver cómo está España, cuando termine la legislatura, ya que se lo coma el siguiente, ¿no? Sería el segundo escenario, es decir, que aguante hasta el final porque se la pele todo, que de hecho a Pedro Sánchez se la pela todo completamente y además, si nos puede arruinar y hundirnos adrede, mucho mejor para él, por cierto. Y luego, en tercer lugar, porque como digo, un pirado de la cabeza tocado y hundido es muy peligroso y es justo el escenario que tenemos en España, ¿no? Y luego, el tercer escenario sería, no sé, que Europa nos ayude un poco porque, bueno, se deja de comprar deuda pública, el tipo de interés y demás, y digamos, pues que tenga que exigirle recortes muy fuertes a Pedro Sánchez, y claro, Pedro Sánchez no quiera pasar a la historia como el tío que nos endeudó, nos arruinó y encima luego tuvo que comerse los recortes y diga, yo me piro y que se coma los recortes el siguiente. Bueno, pues son distintos escenarios. Yo la verdad es que no me atrevo, como ya he dicho en la primera pregunta, a pronosticar ya nada, porque la verdad es que la situación política es muy cambiante. O sea, es que ¿quién nos iba a decir hace 3 años que íbamos a estar como estamos ahora? A saberse dentro de 5 meses cómo estamos o cómo está España, ¿no? Yo lo que te puedo decir, por supuesto, es que Pedro Sánchez es un peligro público para la nación, y hay que echarle urgentemente, porque esto ya va de salvaguardar nuestra propia integridad, libertad, sociedad, economía, unidad territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un peligro público para la nación. ¿Cuándo va a dignarse este individuo a convocar elecciones? Pues me imagino que antes de convocar elecciones querrá asaltar, por supuesto, todas las instituciones del Estado, y luego, como digo, habrá que ver si los varones territoriales del PSOE presionan o no, a ver qué pasa, qué hace Europa, o si se la pela todo y dice, yo aguanto hasta el final, aunque estemos, vamos, con una revuelta social, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, King Cobra nos dice, ¿qué opinas del triunfo pro vida en Estados Unidos? Pues me parece muy bien, me parece una decisión muy acertada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de que el aborto no puede ser considerado un derecho constitucional ni absolutamente nada, y luego ya que cada estado pues legisle como quiera. Hay estados que lo van a prohibir, hay otros estados que lo van a permitir, pero a mí me parece muy bien. Al final yo creo que defender la vida es algo básico y sensato, porque sin vida no hay nada más importante que la vida, no hay derecho más importante que la vida, porque sin vida no existe absolutamente nada más, ¿no? Por lo tanto, me parece una buena victoria, ¿no? Por parte de, una buena decisión, vamos a decirlo así, por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y bueno, pues esto es uno de los planes, ¿no? Que tenía Trump. A Trump le robaron completamente las elecciones, ¿no? En el año 2020, y bueno, ahora está actuando, vamos a decir, en la sombra, ¿no? Y es una grandísima, una grandísima decisión, ¿no? Del Supremo, una grandísima noticia lo que llegó desde Estados Unidos, y ver la rabieta de la extrema izquierda, de los progres, del Partido Demócrata y de todas estas
asociaciones proabortistas, ¿no? Que reciben millones de euros de subvenciones, pues sin duda es una gran noticia, ¿no? Por tanto, por supuesto, en mi opinión al menos, y desde mi punto de vista es gran noticia lo que vino de Estados Unidos la semana pasada, y bueno, pues ojalá cunda el ejemplo en otros países desarrollados y occidentales, vamos a decirlo así. Bueno, Galex nos dice que si Otegi puede ser el próximo Lehendakari de Euskadi, porque el PNV baja y los partidos constitucionalistas no suben. Bueno, yo llevo defendiendo que Otegi va a ser el siguiente Lehendakari desde hace, vamos, desde que empecé en este canal prácticamente. Por supuesto, yo estoy convencido de que va a ser. Será una desastrosa noticia, pero bueno, sabemos cómo está Vascongadas, que evidentemente es un territorio perdido. Sabemos que Bildu es el partido más votado entre los jóvenes por culpa del adoctrinamiento educativo, la manipulación de los medios, y te dicen que Bildu, bueno, era un movimiento de liberalización o para liberar Vascongadas, ¿no? Y que no eran tan malos, no saben tampoco quién es Miguel Ángel Blanco, y bueno, digamos que justifican todo, ¿no? Y esa es la razón por la cual Bildu perfectamente, junto con el apoyo del PSOE o con el apoyo de Podemos, ese tripartito vasco, pueda hacer a Otegi Lehendakari, evidentemente, pues perfectamente. O sea, no es descartable esa opción de que Bildu pueda ser primera fuerza o pueda ser la fuerza más votada en Vascongadas. No es descartable, y que el PSOE y Podemos la apoyen tampoco es descartable. Al final ya han pactado con Bildu a nivel nacional, ¿no? Y que el PNV pues pierda absolutamente todo. Bueno, Dios dirá lo que puede ocurrir, pero es muy triste, obviamente, ver a Bildu siendo el partido más votado entre los jóvenes en Vascongadas, que es un dato objetivo que ocurre así, y que ya ocurrió, de hecho, en la pasada cita con las urnas autonómicas en 2020, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, dice mucho de la sociedad vasca y de lo irrecuperable que es ese territorio, tristemente, ¿no? Pero bueno, lo que tiene, como digo, la manipulación educativa, el adoctrinamiento, la manipulación de los medios, la desmemoria histórica, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco los problemas, ¿no? que ocasiona absolutamente todo eso. Bueno, Enrique Fernández nos dice que si Vox puede lograr más de 100 diputados en las próximas elecciones generales. Bueno, a ver, está complicado, ¿no? Pronosticar lo que puede ocurrir en las siguientes elecciones generales. Primero, porque no sabemos cuándo va a ser, no sabemos cómo va a estar España y no sabemos cómo va a ser la situación política, ¿no? Por supuesto, Vox es un partido más a nivel nacional que a nivel autonómico, y de hecho lo estamos viendo en estos sondeos que se han publicado estas semanas. En Andalucía no se han sacado los resultados que se esperaban, pero a nivel nacional se sigue en torno al 20% de los votos, por tanto, más o menos cifras muy similares a como estábamos antes de las elecciones de Andalucía, porque como digo, la Agenda España, el programa, la marca, Abascal y demás, es un partido sobre todo a nivel nacional con el objetivo de la Moncloa, ¿no? Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo que está claro es que, por supuesto, esos partidos políticos minoritarios, indepes y demás van a seguir recibiendo más o menos los mismos votos. La extrema izquierda de Podemos se va a pegar un batacazo importante, el PSOE va a caer, el Partido Popular va a crecer porque se va a llevar voto de Ciudadanos, que va a desaparecer, se va a llevar votos también de la PSOE, como ha ocurrido en Andalucía. ¿Por qué, por ejemplo, Adriana Lastra, ¿no? Que amenazaba con quemar las calles si la derecha ganaba en Andalucía? No quemaron las calles al día siguiente. ¿Por qué? ¿Porque el PP arrasó? No, porque el Partido Popular va a hacer lo mismo que el PSOE, va a mantener la ideología de género, los chiringuitos del lobby LGTB, pretérito pluscuamperfecto, va a seguir con el efecto llamada, va a seguir con la red clientelar del PSOE. Por eso no hicieron nada. Si el PP en vez de sacar 58 saca 50 y Vox en vez de 14 saca 22 y Vox entra en un gobierno, al día siguiente las calles estaban ardiendo. ¿Qué ocurrió en Castilla y León? Que se montaron manifestaciones al día siguiente, que cuando así iba a ser la investidura en abril, bueno, claro, era lunes santo, eran fiestas, Semana Santa, pero que llevaron autobuses para rodear las Cortes de Castilla y León. No acabaron las calles en Andalucía porque el PP aplica lo mismo que el PSOE, porque es el PSOE azul, ¿no? Bueno, por tanto, el Partido Popular probablemente reciba también votos del PSOE, lo dice Elías Bendodo. Es que hay votantes del PSOE que ven al PP como una opción progresista. ¿Por qué? Pues porque es un partido progre de izquierdas, ¿no? Y Vox sin duda va a estar muy fuerte a nivel parlamentario en las próximas elecciones generales. Lo que hay que ver luego es qué opción de gobierno se forma, quién pacta con quién, bajo qué circunstancias, qué políticas se aplican y demás, ¿no? Pero bueno, es difícil pronosticarlo porque, como digo, hay que ver cuándo son las elecciones generales, hay que ver cómo está la situación política en España. Lo que sí que está clarísimo, y además ocurre en Andalucía, es que va a primar mucho más la economía que la ideología. Eso no quiere decir que no haya que seguir dando batalla cultural y no haya que seguir teniendo banderas ideológicas. Por supuesto que hay que tenerlas, pero va a ser muy importante la economía. Por eso Vox tiene que presentar un maravilloso y fantástico programa económico de cara a las siguientes elecciones generales, y el equipo económico de Vox tiene que tener mucha presencia en debates, en los medios, porque la cuestión económica va a ser muy importante, porque ante una situación, de incertidumbre económica como la que tenemos ahora, de inflación, de subida de precios, de paro, de autónomos asfixiados y sector privado arruinado, etcétera, etcétera, la economía probablemente prime mucho más en el voto respecto a la ideología y la batalla cultural. Por eso, sin dejar de dar la batalla cultural y sin dejar de tener banderas ideológicas, la economía y las propuestas económicas van a ser muy importantes en la campaña de futuras citas electorales. Bueno,
Vallecis nos dice que qué le dirías a alguien que piensa que Vox es ultraderecha, ¿no? Porque hay gente que traga todo lo que dicen los medios. Pues ya hemos hablado alguna vez de ello, sobre todo en algún directo. Bueno, primero, no es ningún partido ultra. Bueno, primero habría que definir qué es lo que se considera ultraderecha, ¿no? Porque obviamente ya sabéis que ultraderecha es defender tu país casi, ¿no? Entonces, habrá que ver un poco qué es lo que cada uno entiende por eso, ¿no? Pero para empezar, un partido ultra o extremista siempre tiene en su ADN el ejercicio de la violencia para obtener algún objetivo, un objetivo político en este caso. Podemos defiende la violencia, Esquerra defiende la violencia, el PSOE defiende la violencia, Junts tal, Vox no defiende el uso de la violencia. De hecho, Vox recibe violencia, pero nunca la ejerce, ¿no? Por lo tanto, ya con ese punto ya descartado completamente, ¿no? Luego, xenofobia, pues sinceramente en Vox no la hay. Lo que se defiende es una inmigración legal, regular y controlada. Dicen, no, un ultranacionalismo exacerbado, no sé qué. Defender lo nuestro es un ultranacionalismo. Defender nuestro campo, nuestra industria, nuestros productos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. No, eso es un patriotismo, no es un ultranacionalismo exacerbado, porque defendemos lo nuestro, al igual que Francia defiende lo suyo, o Hungría defiende lo suyo, y lo nuestro no es mejor que el de lo de Francia o Hungría, cada uno que defienda lo suyo, ¿no? Y luego muchas más etiquetas por ahí que se ponen, pero realmente es una solemne gilipollez, ¿no? Al final, lo único que hay que hacer es leer el programa. ¿Estás de acuerdo con el programa? Pues ya está. Es así de fácil y de sencillo. Es un programa muy sensato, de sentido común. Y si alguien me encuentra 3 o 4 medidas ultras, que me lo diga en comentarios. 3 o 4 medidas ultras del programa que lleva Vox en la agenda España. Por supuesto, nadie las va a encontrar. Bueno, Eric nos dice, ¿por qué crees que Vox tiene menos fuerza en el norte que en el sur? ¿Y qué se puede hacer para revertir esto? A ver, es cierto que donde más fuerza se tiene es, por ejemplo, en Andalucía, que es donde empezó todo, Ceuta, Melilla, bueno, por todo el tema de la inmigración ilegal, Cataluña por ser la única fuerza política que va en contra del independentismo, en Comunidad Valenciana también va a tener mucha fuerza, y luego a ver en el norte, a ver, bueno, Vascongada es complicado porque es un territorio perdido completamente, sin embargo en Cantabria se puede perfectamente ganar las próximas elecciones generales, Asturias es que es un mundo aparte como Galicia, sociedades muy específicas, muy particulares, ¿no? Y ahí es complicado, ¿no?, hacerse frente, y La Rioja y Navarra, que probablemente sean otros territorios complicados, pues poco a poco se va creciendo, pero depende un poco, como ya hemos comentado en la pregunta 2 o en la pregunta 3, de la implantación territorial, la municipalización y luego también un poco las características de la sociedad, si tu discurso vende más o menos. Pero bueno, esto es un trabajo a largo plazo, eso es un trabajo a largo plazo y evidentemente lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista en 40 años no se va a revertir en 3 años, no se va a revertir en 4, esto es un trabajo muy a largo plazo y la pregunta es lo de siempre, ¿España puede aguantar un medio y un largo plazo? Bueno, pues eso lo iremos viendo. Bueno, Alquimista nos dice que si Olona se va a quedar en Andalucía, yo creo que sí, Macarena Olona se va a quedar en Andalucía. Ya lo he dejado ella bien claro además, ¿no? Yo creo que el objetivo es desarrollar equipos territoriales buenos para las elecciones municipales del año que viene. Y bueno, hacer oposición a Partido Popular y a Partido Socialista y quedarse en Andalucía y trabajar ahí para, bueno, en las siguientes elecciones autonómicas, por supuesto, sacar mejores resultados, hacer mejor las cosas y bueno, y ser muy potentes, ¿no? Así que me imagino, vamos, lo ha dicho ella y yo, por supuesto, me creo su palabra, de que se quedará en Andalucía. Rafa López nos dice, ¿qué tiene que pasar para que se convoque una huelga general? Pues bueno, eso mismo me pregunto yo todos los días, porque por menos le han montado ya manifestaciones, o nos hubiesen montado manifestaciones a otros gobiernos alternativos que no sean de izquierdas. Lo que te preguntas tú, yo es lo que me pregunto todos los días. Efectivamente, ¿qué más tiene que pasar para que haya una huelga general? Para que se rodee Ferraz todos los días, etcétera, etcétera. Viendo cómo está el combustible, la cesta de la compra, la situación económica y todos los pactos que ha hecho, todas las leyes dictatoriales que ha hecho, cómo quiere asaltar todos los resortes del Estado. Sí, bueno, yo me pregunto todos los días qué más tiene que pasar, así que tu pregunta también me la hago yo y la verdad es que no encuentro respuesta, así que no te puedo decir nada, la verdad. Y luego Pedro, que nos dice, como cordobés y votante de Vox, ¿crees que se hubiera sacado mejor resultado en Andalucía si se hubiese llevado a un candidato andaluz, aunque fuese menos conocido, como pasó en Castilla y León? Yo fui el único de mi familia que votó a Vox, el resto también votó a Vox, pero votaron al PP porque Macarena Olona no es andaluza y además esta es la última pregunta y con esto cerramos, ¿no? Bueno, respecto a Andalucía, 2 minutos porque tampoco quiero que eso se quede muy largo. A ver, yo creo que la candidatura de Macarena Olona, a toro pasado todos somos muy listos y efectivamente viendo lo que ocurre en Andalucía, pues al final sí queda demostrado que no es una buena noticia haber perdido a Macarena Olona del Congreso para sacar tampoco en Andalucía o sacar menos de lo esperado, ¿no? Aún así la candidatura yo creo que era buena. Yo creo que era buena la candidatura, era una buena opción, sin duda, para sacar un resultado potente, pero por circunstancias no se consiguió conectar con el electorado andaluz, los debates se pueden haber hecho mucho mejor, hay mensajes que se lanzaron que probablemente eso restó votos, aunque sean principios y convicciones, por ejemplo, ya lo explicamos, lo de la tijera de podar, en Andalucía puede ser un mensaje que no cale, porque hay cientos de miles de personas que viven del chiringuito, de la subvención, de la red clientelar y de la paguita, y que con mucho miedo votaron masivamente al Partido Popular para que Vox no entrase en el gobierno y no hiciese
hiciese esos recortes, por eso hubo votantes del PSOE que votaron masivamente al PP, para que sacase la mayoría absoluta, ya que el PSOE no podía gobernar y Vox no estuviese en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la candidatura no era mala. Ahora bien, con un candidato de la región que hubiese bajado al terreno, menos generalidades y hablando de más cuestiones de Andalucía y conociese las particularidades de Andalucía, se pueden haber sacado mejores resultados. Pues puede que sí, quién sabe, o puede que no, no lo sabemos, ¿no? Lo que está claro es que la opción, como bien pones ahí, de Castilla y León fue una opción muy buena, salió muy bien, a pesar de que también puede haber salido mal, porque un mes antes de las elecciones nadie conocía a Juan García Gallardo, pero se hizo una muy buena campaña, se pateó la calle, se bajó al terreno, estábamos 10 horas diarias todos los días con mesas informativas en todas las ciudades de Castilla y León y al final pues ahí vimos los fantásticos resultados que se obtuvieron, que fue histórico, o sea, un 18% en Castilla y León, es que eso, vamos, no lo esperaba absolutamente nadie, ¿no? En cuanto a porcentaje de voto. Bueno, lo que hay que hacer simplemente es reflexionar, hacer autocrítica, corregir errores, ir a pensar en las siguientes citas electorales para hacerlo lo mejor posible y ya está. Y por supuesto, como ya dije el día después de las elecciones, Vox no es un partido acabado, no es un partido hundido, no va a volver el bipartidismo, cabeza alta, paso firme y al 100%, y a seguir trabajando, por supuesto, con mucha fuerza, porque como digo, eso es una carrera de fondo y no queramos cambiar en 3 años lo que ha hecho PP y PSOE en 40 años. Se necesita mucho tiempo porque cambiar la mentalidad de la sociedad, por supuesto, no es fácil. Pues nada, simplemente hasta aquí esta primera parte, como digo, del preguntas y respuestas. Puede que mañana tengamos la segunda parte, si saco más preguntas por ahí. Así que nada, si os ha gustado, podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Y ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.